si te dijera que una sola decisión tomada en lo más profundo del desierto podría cambiar el destino de un reino? ¿Qué harías si tu propio padre te abandonara bajo el sol ardiente entre dunas y silencio, como si tu vida no valiera nada? Te invito a quedarte conmigo, a no moverte, porque esta no es solo una historia de traición, lucha y justicia. Es sobre todo una historia de amor. Amor a la libertad, amor entre almas heridas, amor a la verdad. Esta es la historia de Layla, hija de un visir poderoso, traicionada por su propia sangre y dejada para morir en las arenas del desierto. Y es también la historia de Khalid, un príncipe nómada exiliado marcado por el dolor, que se convirtió en leyenda al salvar a una desconocida y con ella encender una revolución. Junto a ellos conocerás a Rima, una joven feroz con el corazón lleno de fuego, a Samira, sobreviviente de las sombras, a los sabios de Mirhan, a los pueblos silenciados por el miedo y a Azrak, el falso heredero cuya ambición desató la furia de miles. La historia transcurre entre oasis escondidos, ciudades de piedra, bosques de sabiduría y llanuras manchadas de memoria. Desde las caravanas nómadas hasta los salones de los sabios, desde las catacumbas hasta los templos sagrados, este relato te llevará por un mundo donde la verdad es un arma y el amor, una llama que se niega a apagarse. ¿Podrá Layla recuperar lo que le fue arrebatado? ¿Podrá Khalid sanar lo que nunca supo expresar? ¿Y tú estarás preparado para escuchar el final de esta historia y no olvidarla jamás? Respira hondo. El desierto te está esperando. Ahora sí, déjame contarte lo que ocurrió cuando la dejaron para morir, pero un príncipe la encontró. El sol caía con furia sobre las dunas, una extensión dorada que parecía no tener fin. Las arenas del desierto rugían en silencio, abrazando todo a su paso. En medio de ese mar inclemente, una figura se deslizaba lentamente, como una sombra olvidada por el mundo. Layla apenas podía mantenerse en pie. Su piel, curtida por el sol, se despellejaba en los brazos. Sus labios estaban agrietados y sus ojos, una vez vivos como los de un cervatillo, estaban apagados, perdidos. Caminaba sin rumbo, impulsada únicamente por el miedo a morir acostada. Recordaba como si fueran ecos las palabras de su padre esa mañana. No llores, hija. El desierto es más compasivo que la corte. Había creído que era un paseo, una forma de alejarla por un rato, de castigarla por alguna rabieta. Pero cuando la dejaron sola con una cantimplora medio llena y el camello desapareció en el horizonte, entendió que no volverían por ella. Había sido abandonada por su propio padre. Era la hija del visir Abdullah, uno de los hombres más poderosos, de Al-Nur, una ciudad entre oasis que florecía con comercio y secretos. Pero para su padre, Layla era una molestia, un recuerdo vivo de una esposa a la que nunca amó y que murió dando a luz. Su belleza, su carácter, su espíritu rebelde, todo en ella le resultaba una amenaza para sus planes de poder. El día anterior, Layla había discutido con él frente a los ministros. Había cuestionado su decisión de aliarse con el emir Rashid, un hombre despiadado, a costa de su propio pueblo. Lo hizo con valentía, con una voz que retumbó en la sala de mármol. Su castigo no tardó. Ahora, sola en la arena, sentía la garganta cerrarse. No sabía cuántas horas habían pasado. Ya no distinguía si lo que veía era real o un espejismo. Al fondo creyó distinguir sombras moviéndose. Pensó que eran chacales o peores, pero no tenía fuerzas para huir. Fue entonces cuando cayó. Cayó como caen las hojas secas, sin peso, sin ruido. Su cuerpo se hundió levemente en la arena. No lloró, no gritó. Solo cerró los ojos, esperando que el calor la llevara, que el viento, en su último acto de misericordia, la cubriera y la hiciera parte del desierto. Pero el destino tenía otros planes. La caravana avanzaba lentamente entre las dunas. Eran los Banusar, una tribu nómada que rara vez cruzabas por esa ruta. El día anterior, una tormenta les había obligado a desviarse. Ahora, guiados por Khalid, su líder joven pero sabio, buscaban un lugar para acampar antes de que el calor los venciera. Khalid iba al frente, montado en su caballo, negro, con la mirada atenta. Era un hombre de unos 30 años, con ojos oscuros y una expresión tranquila pero impenetrable. Había sido educado para gobernar, pero su destino fue otro. Exiliado años atrás, vivía entre las dunas como uno más, aunque su porte y sabiduría lo hacían diferente. Uno de los vigías gritó desde una duna cercana: «Hay algo en la arena». Una figura Khalid ordenó detener la caravana y descendió de su caballo. Se acercó al cuerpo cubierto parcialmente por la arena.
Lo que vio lo desconcertó. Una mujer joven vestida con ropas nobles, aunque sucias y desgarradas. Su rostro estaba quemado por el sol, pero aún conservaba una belleza serena. «Está viva», murmuró al tocar su cuello y sentir el pulso débil. «¿Qué hacemos con ella?», preguntó uno de los hombres. «La llevamos. Nadie merece morir así. Y, si es una trampa, podría ser una espía. Entonces moriremos como hombres decentes», respondió Khalid con firmeza. Layla despertó envuelta en telas frescas, en una tienda que olía a incienso y cuero. Su cuerpo dolía, pero estaba limpio, cubierto. Escuchaba voces afuera y el sonido del viento golpeando la lona. «¿Dónde?», intentó preguntar, pero la voz no le salía. Una mujer de rostro moreno y amable se acercó con agua y sonrió. «Bebe, estás a salvo. El príncipe Khalid te trajo». Layla bebió con ansia como quien vuelve a la vida. La mujer, llamada Yasira, le contó lo básico. La encontraron en el desierto y la habían cuidado. Estaban acampados en las afueras del oasis de Kamar. Khalid no, fue a verla ese primer día. Observaba desde fuera con el ceño fruncido. Había visto mujeres nobles antes y la mayoría eran peligrosas, hijas de intrigas. Pero algo en ella le recordaba a las gacelas salvajes del desierto, heridas pero dignas. Pasaron 2 días antes de que Layla pudiera ponerse en pie sin ayuda. En ese tiempo comenzó a notar cosas. Los Banusar eran distintos al pueblo donde creció. Compartían todo, discutían sin miedo y las mujeres tenían voz. No eran bárbaros, como les decían en palacio. Eran libres. Khalid fue a verla al amanecer del tercer día. Entró sin aviso y Layla, que ya podía sentarse, lo miró con desconfianza. «¿Quién eres?», preguntó ella con voz aún rasposa. «Un viajero, como tú ahora». Ella levantó la barbilla, altiva incluso en su debilidad. «No soy una viajera. Fui abandonada. Por mi padre». Khalid no respondió. La miró largo rato y luego asintió. «Entonces tenemos algo en común. Yo también fui abandonado». Sus palabras la tomaron por sorpresa, y aunque no lo admitió en voz alta, por primera vez sintió algo distinto. Comprensión. Un lazo invisible. Esa noche Layla salió de la tienda y caminó hasta una colina cercana desde donde podía verse todo el campamento. Khalid estaba allí, solo, mirando el cielo estrellado. «No podía dormir», dijo ella. «El desierto nunca duerme. Solo susurra». Ella se sentó a su lado sin mirarlo. «¿Por qué me salvaste? Podías haberme dejado. Porque no soporto ver morir a alguien sin luchar. Y tú aún respirabas». Layla cerró los ojos. El silencio entre ellos no era incómodo. Era como si el viento hablara por ambos. Khalid le ofreció una daga pequeña. «Para protegerte. Aquí todos llevamos una». Ella la aceptó. Pesaba poco, pero representaba algo más que defensa. Respeto. A la mañana siguiente la vida en el campamento siguió su curso. Layla, aún débil, comenzó a ayudar a Yasira a preparar el té y aprender los nombres de algunos niños. Uno de ellos, Farid, se le acercó y le ofreció una piedra lisa. «Es para ti. Es de buena suerte». Layla lo abrazó y por primera vez desde su abandono sonrió. Pero en algún rincón del desierto, más allá de las dunas, una noticia comenzaba a moverse. La hija del visir había desaparecido, o tal vez no había muerto, como todos creían, y su regreso, aunque nadie lo sabía aún, cambiaría el destino de todo un reino. El sol había descendido más allá del horizonte, tiñendo de cobre y malva el cielo del desierto. Las estrellas comenzaban a prenderse una a una, como faroles discretos que guiaban a los nómadas en la oscuridad. Layla permanecía sentada junto al fuego, escuchando el crepitar de las brasas y las voces suaves del campamento. Desde que había llegado al oasis con los Banu Sahr, se había sentido una extraña entre ellos, pero no por rechazo, sino por asombro. Nadie la miraba con burla ni con sumisión. Su condición de mujer noble no tenía peso entre aquellos hombres y mujeres del desierto. Era simplemente otra boca que alimentar, otro par de manos que aportar. Y eso para Layla era desconcertante y liberador al mismo tiempo. Yasira, siempre serena, la había guiado con paciencia. Le enseñó a preparar el pan plano sobre las piedras calientes, a usar las hierbas del desierto para aliviar dolores y a envolver su rostro con un velo delgado para protegerse de las tormentas de arena. «Aquí no se sobrevive por título», le había dicho un día. «Aquí se sobrevive por instinto, por corazón y por comunidad». Layla aún no confiaba del todo. Su orgullo, forjado en mármol y seda, tardaba en adaptarse al cuero y al polvo,
pero poco a poco, como el agua que se filtra entre las piedras, algo dentro de ella comenzaba a ablandarse. Khalid la observaba desde lejos. No hablaban mucho, pero cada encuentro entre ellos tenía el peso de un silencio cargado. Él la trataba con cortesía, sin rendirle pleitesía, y eso la desconcertaba. Nadie le había hablado jamás sin miedo o condescendencia. Solo él, una noche, durante la cena común, uno de los ancianos, Salim, le preguntó en voz alta: ¿Cómo es que una flor del palacio acaba entre espinas del desierto? Las risas fueron suaves, sin burla. Laila no se sintió atacada. Las flores de palacio se marchitan con facilidad, respondió. Tal vez aquí descubra cómo ser un cactus. Las carcajadas fueron sinceras y esa noche, por primera vez, alguien la invitó a bailar una canción tradicional. Fue torpe pero feliz. Khalid la observó desde la sombra de una tienda y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Días después, mientras recogía agua en el borde del oasis, Laila notó a un joven que la observaba con demasiada atención. No era de los Banu Sahr. Llevaba ropas distintas, ojos esquivos y un aire extraño. Al regresar al campamento, mencionó su presencia a Yasira. ¿Estás segura?, preguntó la mujer, frunciendo el ceño. No debería haber nadie ajeno tan cerca. Esa noche, Khalid ordenó que los centinelas redoblaran la vigilancia. Aunque no lo dijo en voz alta, algo en su interior se estremeció. Había enemigos invisibles en el desierto, y Laila era una pieza demasiado valiosa para dejar al azar. Un amanecer, Laila decidió acompañar a los pastores que llevaban a los camellos a beber. Quería sentir que formaba parte de algo más que un refugio temporal. Mientras caminaban, un niño pequeño cayó entre las rocas cercanas al agua. Sin pensarlo, Laila corrió hacia él y lo sacó del pozo seco donde había resbalado. Se rasgó el brazo en el proceso, pero el niño estaba sano. La escena fue presenciada por varios miembros de la tribu. Esa tarde, una mujer de rostro duro y palabras escasas le llevó una pulsera tejida en cuero. «Para que no olvides que hoy te ganaste un lugar aquí», dijo. Laila la recibió con una mezcla de orgullo y humildad. Algo dentro de ella, quizá el miedo, quizá la rabia, comenzaba a transformarse en respeto. Y ese respeto en pertenencia. Esa noche, Khalid se le acercó mientras ella encendía una pequeña lámpara de aceite. «Dijiste que fuiste abandonada», murmuró. «¿Por qué?». Laila se quedó en silencio. No era una pregunta simple, pero algo en sus ojos le dio permiso para hablar. «Porque cuestioné a mi padre. Porque me negué a casarme con un hombre que odiaba. Porque no callé cuando debía». Khalid asintió lentamente. «Entonces eres más fuerte de lo que pareces». «O más terca», respondió ella con una sonrisa que apenas apareció. Se miraron en silencio. Luego él se giró para marcharse, pero antes de alejarse dijo: «Mañana partimos al norte, unos días de viaje. Quiero que vengas. Yo quiero que veas lo que el desierto puede enseñarte y lo que tú puedes enseñarle a él». El viaje fue duro. Avanzaron por senderos escarpados, atravesaron barrancos donde el viento silbaba como una criatura viva. Pero también vieron maravillas, un valle de dunas blancas que parecían nieve, un lago oculto entre las rocas donde los camellos bebieron hasta saciarse. Una noche de luna tan clara que podían verse sus reflejos en la arena. Khalid y Laila compartían silencios largos, pero en ocasiones hablaban. Sobre sus madres, sobre la infancia, sobre los sueños que ya no tenían. Él le habló de su exilio, de la traición de su medio hermano y del día en que comprendió que no volvería a ver su hogar. «No elegí ser príncipe», dijo, «pero elegí no convertirme en verdugo». «Y yo no elegí ser hija del visir», respondió ella, «pero elegí no ser su sombra». Una noche acamparon junto a una grieta profunda donde el eco devolvía las voces en susurros. Laila se sentó al borde, lanzando piedras pequeñas al abismo. «¿Y si nadie me cree si vuelvo? ¿Y si mi padre convence a todos de que estoy muerta o loca?». Khalid se sentó a su lado. Sus ojos reflejaban el fuego lejano. «Entonces los que te crean serán los que importen, y los que no merecen tu verdad». Laila lo miró. Por primera vez lo vio no como un guía, ni como un salvador, sino como un hombre, uno que había perdido tanto como ella, uno que también sangraba, aunque no lo mostrara. «¿Y tú?», preguntó, «¿qué harás cuando yo me vaya?». Khalid bajó la mirada. «Tal vez me quede, tal vez me pierda de nuevo en las dunas, tal vez no tengas que perderte esta vez».
La última noche del viaje, mientras dormían bajo un dosel de estrellas, una tormenta inesperada los sorprendió. Tuvieron que levantar las tiendas en medio del viento. Layla ayudó con fuerza, sin temor, sin quejas. Khalid la vio sujetar una cuerda con los dientes mientras ataba con las manos. No era la misma mujer que rescató de la arena. Cuando todo se calmó, ella se sentó cerca del fuego, tiritando. Khalid le ofreció su manto. Ella lo aceptó sin palabras. Se miraron y por un instante todo pareció detenerse. Las brasas, el viento, la noche, no se besaron. Pero algo dentro de ellos sí lo hizo. Al regresar al campamento, los Banu Sar la recibieron con sonrisas. Layla ya no era una huésped, era una de ellos. Pero lejos de allí, en la ciudad de Al-Nur, una carta sellada con cera roja llegaba, a manos del visir Abdullah. Su rostro al leerla se tensó. La carta decía: la gacela aún corre, y el desierto la protege, pero las gacelas también dejan huellas. Su hija vivía, y eso era algo que no podía permitirse. Las lunas pasaron como suspiros, y Layla comenzaba a comprender la mecánica invisible del desierto. El silencio no era vacío, era voz. El viento, la arena, las miradas, todo hablaba sin decir. Y ella, que antes vivía rodeada de palabras sin alma, ahora encontraba consuelo en ese lenguaje sutil. Una tarde, al regresar de una jornada recolectando dátiles con Yasira, encontró a Khalid esperando frente a su tienda. Tenía el rostro serio, pero sus ojos brillaban con una inquietud distinta. «Tengo que mostrarte algo», le dijo. Cabalgaron en silencio hasta un risco al norte, donde las piedras rojizas formaban una especie de anfiteatro natural. Desde allí, se podía ver todo el campamento y más allá. Khalid desmontó y se acercó a una losa parcialmente cubierta por arena. La limpió con sus manos y dejó al descubierto inscripciones antiguas, versos tallados en piedra. «Mi madre me traía aquí. Cuando era niño», dijo, «me decía que los que no son recordados en los libros pueden ser eternos en la piedra». Layla pasó sus dedos sobre las letras gastadas. Sentía la historia viva bajo la piel. ¿Y ella? ¿También fue exiliada? Ella eligió marcharse, mi padre. La quería como trofeo. Ella quería ser fuego. Se fue y me llevó con ella. Pero la encontraron y la mataron. Layla bajó la mirada. No dijo nada. Solo se sentó a su lado. Por primera vez, Khalid habló de su madre como si aún estuviera con él, como si cada grano de arena la recordara. Esa noche, Khalid no volvió al campamento. Layla tampoco. Pasaron la noche en silencio, con una fogata pequeña y la compañía del pasado. No hubo caricias, solo presencia, una intimidad sin tacto, pero llena de sentido. A la mañana siguiente, al regresar, encontraron revuelo. Uno de los centinelas había sido atacado durante la noche. No muerto, pero sí golpeado. La tienda de provisiones menor había sido saqueada. Lo que preocupaba a Khalid no era la pérdida, sino el símbolo que los atacantes dejaron dibujado en la arena, el emblema de los mercaderes negros. Layla sintió un escalofrío. Había oído hablar de ellos. Bandidos disfrazados de comerciantes, esclavistas, traficantes de secretos, brazos largos de los poderosos. «¿Qué buscan?», preguntó ella. «Lo mismo que siempre», dijo Khalid con tono grave. «Información, poder. Y a veces, personas». Khalid reunió al consejo de ancianos. Había llegado el momento de moverse. Pero Layla sabía algo que no había dicho. Esa noche se lo confesó a Khalid. «El hombre que me observaba en el oasis, lo reconocí. Era un guardia de mi padre. No tenía su armadura, pero sí la cicatriz, en la mejilla. Él sabe que estoy viva». Khalid apretó los puños. La amenaza era real. El tiempo se agotaba. «Mañana partimos», decidió. «Iremos hacia las montañas de Safar. Allí nadie nos sigue». «¿Y si ya están allí?», preguntó Layla. «Entonces los enfrentaremos. Esta vez no solos». El viaje hacia Safar fue arduo. Las montañas eran frías, traicioneras, pero también ofrecían escondites. En las laderas más ocultas vivían otras tribus exiliadas, y entre ellas Khalid tenía aliados, los Darrajín, pastores de altura y antiguos amigos de su madre. Fueron recibidos con recelo al principio, pero la presencia de Khalid y su historia los convenció. Layla, por su parte, fue vista con curiosidad. Una princesa caída. Algunos la admiraban, otros temían su presencia, pero nadie la ignoraba. Una mujer llamada Amina, matriarca Darrajín, la tomó bajo su protección.
Le enseñó a leer las señales del viento entre las rocas, a usar los metales, para defenderse. Y un día, sin previo aviso, le preguntó: ¿Amas a Khalid? Layla tardó en responder. Finalmente dijo: no sé si sé amar, pero sé que cuando estoy con él, dejo de tener miedo. Amina asintió, y no volvió a preguntar. Una noche en las Poilintosiampas montañas, los Banu Sahr celebraban un ritual de fuego para honrar a sus muertos. Layla participó encendiendo una antorcha y lanzando su vieja pulsera de oro al fuego. Ya no soy quien la usaba, susurró. Khalid se le acercó. No dijo nada. Solo le ofreció la palma de su mano. Ella la tomó. El fuego iluminó sus rostros. Y esta vez sí hubo beso. Lento, cargado de polvo, sudor y alma. Pero justo cuando la llama del amor comenzaba a arder, una nueva sombra se alzaba, más allá de las montañas. En Al-Nur, el visir Abdullah había convocado al emir Rashid. Le mostró el símbolo de los Banu Sahr hallado en un espía muerto. Mi hija vive, y está con ellos. Entonces tu vergüenza será pública si no lo corriges, respondió el emir con desprecio. Abdullah lo miró con frialdad. Necesito hombres, y oro. Quiero que la traigan viva, o muerta. El emir sonrió. Con gusto, siempre quise cazar a una gacela del desierto. Las primeras semanas en las montañas de Safar fueron sorprendentemente tranquilas. Layla, Khalid y los Banu Sahr encontraron un ritmo sereno. Los hombres cazaban, las mujeres compartían conocimientos y los niños correteaban entre los arbustos de lentisco. Las tribus de Arrajín los aceptaron con más calidez tras ver la devoción de Layla por aprender sus costumbres. Incluso algunos ancianos decían que había llegado una señal de renovación, pero dentro de Khalid la calma traía desasosiego, como si la tormenta, aún invisible, le respirara en la nuca. A menudo desaparecía solo, caminando hasta la cima de los riscos donde el viento aullaba sin piedad. Allí, con los brazos cruzados, observaba el horizonte como quien espera que algo, o alguien, llegue a romper la tregua. Layla, por su parte, intentaba aprovechar cada momento. Se había convertido en una figura respetada. Enseñaba a leer a los niños de Arrajín, ayudaba a curar heridas con los ungüentos que había aprendido de Yasira, e incluso participaba en reuniones del consejo. Ya no era una huésped, era parte viva del clan. Una noche, mientras compartían dátiles junto al fuego, Khalid le dijo en voz baja: el desierto me enseñó a desconfiar de la paz. A veces es solo una pausa entre rugidos. Layla lo miró con dulzura. Entonces aprendamos a rugir juntos cuando llegue la tormenta. Y la tormenta llegó. Una mañana, un niño corrió desde los riscos con la cara desencajada. Vienen jinetes del sur, muchos. El campamento reaccionó como una sola criatura. Tiendas plegadas, armas preparadas, niños ocultos. Khalid montó su caballo sin dudar y ordenó a los exploradores ir al encuentro. Layla quiso seguirlo, pero él la detuvo. Quédate con Yasira. Si algo me pasa, tú lideras ahora. Layla negó con la cabeza, con los ojos llenos de fuego. No nací para esconderme. No otra vez. Khalid dudó un segundo, y entonces le entregó su daga. El encuentro fue brutal. Los jinetes eran mercenarios bien armados, guiados por el emblema del emir Rashid, pero no buscaban guerra. Buscaban algo o a alguien. Cuando Khalid interceptó a uno de los prisioneros capturados, lo obligó a hablar. Vinimos por ella, escupió el hombre. La hija del visir, ¿la quieren viva o en pedazos? Khalid lo hizo callar con una mirada. Lo que temía se había confirmado. Esa noche la luna fue roja. El campamento debatía qué hacer. Algunos querían huir, otros entregarla para salvar al grupo. Layla los enfrentó. Si he traído la muerte hasta aquí, lucharé con ustedes para alejarla. Pero no permitiré que me usen otra vez como moneda. Khalid apoyó su decisión. No se irían. Prepararían el terreno. Y si era necesario, lucharían. Durante los días siguientes, los Banu Sahr y los Darrajín cavaron trampas, reforzaron los pasos estrechos y prepararon emboscadas entre las piedras. Layla patrullaba, entrenaba con la lanza y no dormía más de 2 horas. Yasira la observaba con tristeza. Estás convirtiéndote en alguien que asusta incluso a los que te aman, le dijo una noche. ¿Y qué otra opción tengo?, respondió. Layla sin mirarla, y entonces, sin previo aviso, ocurrió. Una mañana de viento gris, el ejército del emir apareció como una plaga sobre la ladera. Trompetas, estandartes, escudos relucientes. Khalid y Layla estaban al frente del risco.
Los enemigos eran muchos más de lo que esperaban. Layla sintió cómo la sangre se le helaba en los brazos. Khalid le tomó la mano. «No vamos a ganar con fuerza», dijo. «Ganaremos con astucia». Layla asintió. «Entonces hagámosles temer al desierto». El primer ataque fue tan inesperado como certero. Durante la noche, una avanzadilla del ejército del emir intentó infiltrarse por el desfiladero pero lo que no sabían era que los Darrajín conocían cada rincón de esas montañas como si fueran las arrugas de su propia piel. Las trampas se activaron con precisión milimétrica. Una lluvia de rocas, trampas ocultas bajo la arena suelta y disparos de flechas desde lo alto. Los intrusos fueron repelidos, pero el mensaje estaba claro. El enemigo no se detendría. Esa misma noche, en la tienda de consejo, Layla y Khalid se reunieron con los líderes tribales. El ambiente era tenso. Algunos proponían una retirada escalonada hacia el oeste, otros la confrontación directa. «No podemos enfrentarlos de frente», dijo Khalid. «Pero si los separamos, si los forzamos a dividirse en grupos, ahí tendremos una oportunidad». Layla intervino con voz firme. «Si me buscan a mí, los guiaré al lugar donde queramos que vayan. Puedo ser el señuelo». Hubo un murmullo de desaprobación. Yasira se levantó indignada. «No permitiré que te sacrifiques como una oveja para el lobo». «No me sacrifico», corrigió Layla. «Estoy eligiendo luchar». Khalid no habló en ese momento. Solo bajó la mirada. Pero esa noche, mientras las estrellas titilaban sobre el campamento, fue a buscarla. La encontró sentada junto a una pequeña hoguera, limpiando su lanza. «No voy a detenerte», dijo él. «Pero si algo te pasa, yo arderé contigo». Layla lo miró. Sus ojos ya no eran los de una joven noble. Eran los de una mujer nacida entre la muerte y el fuego. «Entonces no dejemos que me pase nada». El plan fue trazado con precisión. Layla saldría al amanecer por el paso más visible, sola, vestida con una túnica blanca para ser fácilmente identificada. Haría creer al enemigo que intentaba huir, guiándolos hacia un valle angosto donde las rocas se elevaban como dientes de gigante. Allí los esperaría la emboscada. Antes de partir, Layla abrazó a Yasira con fuerza. La mujer no lloró, pero sus manos temblaban. «Volveré», susurró Layla. «Te lo prometo». El sol aún estaba bajo cuando Layla se adentró. En la arena, cada paso era una decisión. A lo lejos comenzó a oír los cascos. Los jinetes enemigos la vieron y, como anticipaban, comenzaron a perseguirla. No corrió. Caminó rápido, pero con dignidad. Quería que la vieran, quería que la subestimaran. El plan funcionaba, al menos hasta que vio entre los jinetes una figura que no esperaba. Tarek, el medio hermano de Khalid. Lo reconoció por sus ojos, idénticos a los de Khalid, pero llenos de desprecio. Él había tomado el poder tras traicionar a su hermano, y ahora venía a terminar lo que empezó. Layla sintió una punzada de miedo, pero no se detuvo. Cuando los jinetes entraron al valle, la trampa se cerró como un puño. Rocas rodaron, desde lo alto, cerrando la salida. Flechas cayeron como lluvia. Los gritos fueron instantáneos. Algunos intentaron retroceder, pero el polvo, la confusión y los estrechos senderos lo impedían. Layla había logrado llegar a una grieta lateral, donde Khalid la esperaba. Estaba cubierto de polvo, con una expresión entre furia y alivio. La ayudó a subir. «¿Tarek?», preguntó él. «Lo vi. Está aquí». El rostro de Khalid se endureció. Durante horas la batalla resonó en los riscos. Los Darrajín lucharon, como fantasmas del viento. Los Banusar como relámpagos. El enemigo retrocedió dejando cuerpos y miedo, pero no fue una victoria limpia. Yasira fue herida en la pierna por una lanza caída. Un niño perdió un ojo. Un joven fue capturado en Milnotesete. La confusión. Khalid y Layla, aunque ilesos, sabían que no podrían resistir un segundo ataque igual. Esa noche el ambiente era ceniza. Las victorias en el desierto siempre sabían a sangre. Layla ayudó a vendar heridos. Khalid recorría los límites, con la daga desenvainada. Cuando se encontraron, no hablaron, solo se abrazaron. Largo, profundo, como si intentaran memorizarse, el uno al otro. «No podemos quedarnos aquí», dijo él finalmente. «Entonces vamos donde ellos no puedan seguirnos», susurró ella. «Al norte, al bosque de Miran». Layla asintió. Allí, según las leyendas, vivían los últimos sabios libres. Y también, según los mapas secretos de los Darrajín, había un paso que ni siquiera el emir conocía. La caravana comenzó su marcha esa misma madrugada. Silenciosa, dolorosa. Los ancianos fueron llevados en camellos.
los heridos protegidos por un círculo de guerreros. Layla y Khalid iban al frente, con el viento en contra y el destino incierto. Detrás, el desierto ardía, y en el cielo un halcón volaba en círculos, como presagio o como guía. El viaje hacia el norte no fue una marcha, fue un éxodo. Durante días, la caravana avanzó por rutas antiguas, sendas ocultas entre cañones que parecían cerrarse tras ellos. Las montañas quedaban atrás, y con ellas las huellas de la batalla. El aire cambiaba, menos arena, más humedad. Las noches eran frías, con neblina suspendida entre los árboles, como si el bosque de Miran los estuviera esperando. Layla apenas dormía. Vigilaba, anotaba, se encargaba de los más vulnerables. Khalid le pedía que descansara, pero ella se negaba. En sus ojos había algo nuevo, determinación y culpa. Se culpaba por cada herido, por cada huida, por cada paso obligado por la guerra. Este bosque no es solo refugio, le dijo una anciana darrajín llamada Ura. También es prueba. Aquí se mira lo que uno lleva dentro. La entrada al bosque de Miran fue silenciosa. No había guardias ni portones. Solo un sendero angosto entre robles y sauces. Una humedad espesa lo cubría todo. El aire olía a musgo, a tierra mojada y a historia. Allí, decían, vivían los sabios, descendientes de antiguos alquimistas y profetas. Al tercer día se encontraron con un círculo de piedras. En el centro una figura los esperaba. Era un hombre alto de rostro cubierto por una capa gris. Se presentó como Nadir, guardián del conocimiento de Miran. Sabía quiénes eran, sabía por qué huían. Muchos vienen a este bosque buscando protección, dijo. Pero no todos salen transformados. Layla dio un paso al frente. No venimos por refugio, venimos por alianza. Nadir la miró y asintió. Los días siguientes fueron una mezcla de asombro y exigencia. Los sabios de Miran no eran guerreros, pero dominaban el arte de lo oculto. Plantas que curaban, humo que hacía dormir a los animales, agua que revelaba rostros olvidados. Layla y Khalid aprendieron junto a ellos, mientras el resto del grupo se recuperaba. Khalid fue guiado a una cueva donde su madre, muchos años atrás, había dejado escritos en las paredes. Palabras antiguas, promesas rotas, un canto a su hijo exiliado. Al leerlas, Khalid se quebró. Nunca supe que ella me preparaba. Este camino, murmuró. Layla lo abrazó. Allí, entre ecos del pasado, sellaron un pacto sin palabras. Lo que venga, lo enfrentarían juntos. Pero la paz duró poco. Un mensaje llegó del sur. Un explorador, herido y exhausto, trajo noticias. El emir ha tomado al-Nur. El visir Abdullah lo ha declarado soberano. Han jurado exterminar a los nómadas y a la hija traidora. Layla se quedó inmóvil. Su padre no solo la daba por viva, ahora la nombraba traidora, enemiga del pueblo. Eso significaba una cosa: su gente estaba en peligro. Tengo que volver, dijo. Es una trampa, respondió Khalid. Entonces entraré en la trampa y la romperé desde dentro. El consejo de Miran fue claro. No podían prestar un ejército, pero entregarían a Layla y Khalid un don antiguo, el loto de la verdad, una flor que al arder revelaba la mentira frente a una multitud. También entregaron planos secretos de los túneles bajo Al-Nur, creados siglos atrás. Layla diseñó el plan. Entrarían en la ciudad disfrazados, activarían una revuelta popular y durante la coronación del emir revelarían las verdades escondidas. Noche, Layla y Khalid se despidieron de su gente. Yasira la abrazó con lágrimas. No eres la niña que recogí del desierto, susurró. Eres la mujer por la que muchos estarían dispuestos a morir. El camino a Al-Nur fue corto pero peligroso. Usaron disfraces de comerciantes. Khalid llevaba la daga de su madre escondida en el cinturón. Layla, el loto oculto bajo el pecho. Entraron por la puerta del mercado, mezclados entre camellos y gritos de vendedores. La ciudad había cambiado. Más guardias, más miedo, pero también más murmullos. La gente hablaba de una princesa viva, de un príncipe nómada, de justicia. Esa noche, en la posada oculta entre callejones, se reencontraron con Samira, la mujer que Layla conoció cuando fue capturada por los mercaderes. Ahora lideraba una red de resistencia. Ella les ofreció apoyo. Las calles están listas, solo necesitan una chispa. El día de la coronación llegó. El emir Rashid, engalanado con joyas robadas, subía al estrado junto al visir Abdullah. La plaza estaba llena. Layla, cubierta por una capa,
se acercó desde el centro del tumulto. En su mano, el loto. Lo encendió. Las llamas fueron azules. El humo formó figuras. El visir ahorcando a un sabio. El emir matando niños. Layla siendo abandonada en el desierto. El pueblo gritó. Los guardias dudaron. Khalid desde la torre hizo sonar un cuerno. Era la señal. La revuelta estalló. Los primeros gritos fueron de confusión. Luego vinieron los de rabia. El pueblo, al ver las imágenes del pasado reflejadas en el humo del loto, comprendió que había sido engañado. Algunos se arrodillaron llorando. Otros comenzaron a gritar nombres de familiares desaparecidos. Y luego, uno a uno, comenzaron a levantar los puños. Khalid descendía desde la torre a toda velocidad. A su paso, la red de Samira ya había tomado posiciones estratégicas. Los panaderos cerraban calles con carretas, los aprendices liberaban palomas con mensajes de rebelión y los herreros repartían herramientas convertidas en armas improvisadas. No era un ejército, pero era un pueblo harto. Layla avanzaba entre la multitud revelando su rostro. Algunos la reconocieron al instante. Una mujer cayó de rodillas frente a ella. «Mi hijo fue condenado por defender tu nombre», susurró. «Perdóname por haber callado». Layla le tomó las manos con firmeza. «Ahora no callamos, ahora rugimos». En el estrado, el emir se tambaleaba. Miraba a su alrededor sin entender cómo el control se le escapaba entre los dedos. Abdullah, pálido, como el mármol, intentó hablar, pero la multitud lo abucheó. Un joven lanzó una piedra que impactó justo en la insignia de oro sobre su pecho. Cayó al suelo. Samira subió al estrado, armada con una lanza corta. «Este trono está hecho con huesos de inocentes. Hoy, el pueblo decide quién debe reinar». Khalid llegó junto a Layla justo cuando la guardia personal del emir se abría. Paso entre la multitud. El combate fue inevitable. Lucharon como nunca antes. Layla con una hoja curva que había escondido en su capa. Khalid con su daga y los movimientos precisos que había aprendido en el desierto. La plaza se convirtió en un campo de batalla. Pero no era solo una lucha de acero. Era una lucha de memoria. Las mujeres gritaban los nombres de los desaparecidos. Los ancianos arrojaban cenizas de cartas nunca contestadas. Era un juicio popular en carne viva. En medio del caos, el visir, Abdullah, intentó huir por los túneles secretos. Pero Nadir, el sabio de Mirhan, había llegado también. Lo interceptó en la entrada y sin violencia lo hizo caer al suelo. «El bosque recuerda a los que olvidan», le dijo. Lo entregó al pueblo. Fue llevado al centro de la plaza, atado y obligado a mirar a los ojos a quienes había traicionado. El Conillópolis, emir, fue acorralado en el palacio. No encontró lealtad en sus soldados. Cuando intentó escapar por la terraza norte, fue alcanzado por una flecha. No murió al instante. Layla lo encontró tendido, aún con vida. Se miraron. «¿Por qué?», le preguntó él con voz ronca. «Porque todo imperio construido con miedo cae por coraje», respondió. Lo dejó allí, no por crueldad, sino por justicia. Al-Nur cambió en cuestión de horas. Se abolieron los decretos impuestos por el emir. El pueblo limpió la sangre de las calles, pero dejó las marcas. Como advertencia, como memoria viva, Khalid y Layla no tomaron el poder. Lo entregaron a un consejo formado por representantes del pueblo, las tribus y los sabios de Mirhan. Pero antes de partir, Layla fue llamada a la plaza, el mismo lugar donde, una vez fue traicionada, ahora la ovacionaba. «Layla del desierto», gritó una voz. «Nuestra voz, nuestro fuego». Ella alzó la mano. En su palma, cenizas del loto. «No soy su reina», dijo. «Soy su recuerdo. Nunca olviden lo que es. El miedo permite. Y lo que el amor puede salvar». Esa noche se despidieron del palacio. Khalid la esperaba con los caballos ensillados. Ella apareció vestida de blanco, con una nueva mirada, tranquila, libre. «¿Volvemos al desierto?», preguntó él. «No», dijo ella montando. «Vamos a donde el viento quiera, pero juntos», y cabalgaron hacia el amanecer. El camino más allá de Al-Nur estaba flanqueado por campos verdes, poblados pequeños y una tranquilidad que se sentía ajena después de tantos meses de lucha. Khalid y Layla cabalgaban sin un rumbo fijo, deteniéndose donde el corazón les indicaba, compartiendo fuego con pastores, durmiendo en ruinas antiguas y bebiendo de ríos cristalinos. Pero no eran turistas del dolor, eran sobrevivientes. Y sabían que la paz no era un estado, sino una conquista diaria. La primera semana estuvo marcada por el silencio entre ambos. No era incómodo,
sino denso. Los dos cargaban cicatrices que aún no habían sangrado del todo. Una noche, junto a una laguna solitaria, Khalid rompió ese velo. ¿Tú también sientes que todo fue demasiado rápido? Layla, sentada junto al fuego, asintió sin mirar. Nunca aprendí a quedarme quieta. Siempre fue huida o ataque. Pero ahora, no sé qué hacer con el tiempo. Khalid se acercó. Se sentó a su lado con las piernas cruzadas. Podemos aprender, juntos, a quedarnos, a sentir sin miedo. Ella lo miró por fin, y por primera vez desde la batalla, sonrió. Al tercer día de viaje, llegaron a un pequeño pueblo rodeado de almendros. Allí, una familia de ancianos los acogió. Les ofrecieron techo a cambio de ayuda con la cosecha. Khalid aceptó. Layla al principio dudó. ¿Cómo podía una mujer que había liderado una revuelta vivir ahora entre huertos? Pero lo intentó. Aprendió a regar las raíces con los pies descalzos, a oír cuando la tierra pedía descanso, a reírse cuando una cabra se le escapaba. Los días pasaban con lentitud, pero no eran vacíos. Eran llenos de humanidad. Una tarde, mientras ayudaba a una anciana a trenzar cestos, ésta le dijo: «Tienes manos de reina, pero ojos de guerrera. Eso asusta a los hombres, excepto a los valientes». Layla la miró con ternura. «Yo ya no busco reinos, solo verdad». Con el paso de las semanas, Khalid y Layla comenzaron a hablar del futuro, no como una idea lejana, sino como algo que podían construir. Khalid reveló que había soñado con abrir una escuela para los hijos del desierto, donde pudieran aprender sin ser obligados a elegir entre armas o silencio. Layla, por su parte, quería escribir, dejar testimonio de lo vivido, para que no se olvidara, para que no se repitiera. Una noche, él le entregó un pequeño cuaderno de cuero. «Para que escribas el principio». Ella lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. La primera página estaba en blanco, excepto por una palabra en el centro: nosotros. Se miraron y se besaron, lento, profundo, no por urgencia, sino por verdad. Pero la paz tiene precio. Un forastero llegó al pueblo una mañana, con heridas en el brazo y el rostro lleno de polvo. Decía haber escapado de un nuevo levantamiento al este. Un noble desconocido reclamaba ser hijo legítimo del emir caído y exigía venganza. Estaba reuniendo soldados, esclavos liberados y traficantes exiliados. Su nombre, Azrak. Layla sintió que algo en su estómago se tensaba. Khalid no dijo nada, pero su expresión se cerró. Había paz, sí, pero era frágil. Y ellos eran símbolo. Donde iban arrastraban historia. Esa noche discutieron. «No podemos escondernos siempre», dijo ella. «Si nos necesitan, y si esta vez no volvemos», replicó él. «¿Cuántas veces más vamos a entregar nuestras vidas al fuego?» Layla bajó la cabeza. Entendía su miedo. Compartía el suyo. Pero también sabía que la libertad sin defensa muere pronto. La decisión se tomó con dolor. Partirían de nuevo, pero no como guerreros. Esta vez como testigos. Llevarían el mensaje de Mirhan, la memoria del pueblo, la historia de Al-Nur. Visitarían aldeas, enseñarían lo que sabían, prepararían a otros para resistir sin violencia. Serían semillas, no espadas. Comenzaron en pueblos pequeños, hablando en plazas, narrando la historia de Layla desde el abandono hasta el regreso. Khalid tocaba el oud por las noches y los niños se dormían escuchando los versos que inventaban juntos. Les llamaban los dos del desierto. Algunos los reverenciaban. Otros los acusaban de agitadores, pero nadie los ignoraba. En uno de esos pueblos encontraron a una joven que lloraba bajo una higuera. Se llamaba Rima, tenía 15 años y había sido vendida por su padre a un mercader. Se había escapado. Layla la abrazó sin preguntar. Le ofrecieron viajar con ellos. Rima aceptó. Con el tiempo se convirtió en su sombra. Aprendió a leer, a usar la lanza, a hacer preguntas incómodas. Era feroz y dulce. Y se convirtió en hija. Una noche, frente a un lago, Rima les preguntó: ¿Ustedes son pareja? Layla la miró sorprendida. Khalid rió. Somos fuego y viento. A veces bailamos juntos. A veces quemamos todo. Rima se encogió de hombros. Yo creo que son hogar. Pero el nombre de Azrak comenzaba a crecer como sombra. Un día, en un pueblo fronterizo, encontraron cabezas clavadas en lanzas. Un cartel decía: aquí reinamos nosotros, no los del desierto. Layla miró a Khalid. No podemos huir de lo que somos.
Entonces vamos hacia él, respondió él. Pero esta vez, no como víctimas, como herencia. Azrak. El nombre resonaba en cada pueblo como un eco lejano, una advertencia y una promesa. En las plazas se hablaba de caravanas quemadas, de sabios desaparecidos, de aldeas que habían desaparecido sin dejar rastro. Decían que su mirada era hielo y que su palabra hacía temblar a los jinetes. Pero lo más perturbador era su mensaje. El caos es justicia. Layla, Khalid y Rima sabían que el viaje ahora era otro. Ya no era sembrar esperanza, era evitar la expansión del odio. Cada paso los acercaba a una región donde el desierto se convertía en grieta y el viento traía consigo más ceniza que arena. ¿Qué vamos a hacer cuando lo encontremos?, preguntó Rima una tarde mientras descansaban bajo un sicomoro. No lo enfrentaremos solos, respondió Khalid. Si algo aprendimos es que la verdad no se grita, se comparte. Vamos a buscar a los que aún creen. Comenzaron a trazar una ruta. Primero hacia Qalat Nur, una ciudad fortificada al pie de las colinas, antigua aliada de Al-Nur. Luego, si aún quedaban puentes, intentarían llegar al Círculo de los Mares, una confederación de pueblos costeros donde la palabra de Layla aún pesaba. Qalat Nur no era lo que esperaban. Las puertas estaban cerradas. En lo alto de las torres, banderas negras ondeaban con símbolos nuevos. Habían caído bajo el dominio de Azrak. «Ya está aquí», murmuró Layla. Khalid observó las murallas. «Entonces no podemos entrar por las puertas». «¿Sabes lo que estás diciendo?», preguntó Rima. «Sí», respondió él. «Vamos a infiltrarnos». El plan era arriesgado. Durante la noche escalarían una de las grietas del acantilado que rodeaba la ciudad. Samira, que había logrado huir antes de la toma, los había provisto de mapas antiguos. Khalid lideraría el ascenso. Layla y Rima lo seguirían con sogas, cubiertas con capas oscuras. El viento era frío, la piedra cortante. Cada metro conquistado era una victoria contra el miedo. Cuando alcanzaron una cornisa estrecha, escucharon voces. «Guardias». Se pegaron a la roca conteniendo la respiración. Layla sintió el temblor de Rima. Le apretó la mano. No con fuerza, sino con presencia. Pasaron los minutos como horas. Finalmente, las voces se alejaron. Continuaron. Al llegar a la parte trasera del distrito de los artesanos, saltaron silenciosamente entre sombras. Qalat Nur, bajo el dominio de Azrak, no era solo una ciudad ocupada, era una jaula. Los mercados estaban silenciados. La gente no levantaba la mirada. Los niños no jugaban. Se refugiaron en una bodega abandonada. Allí encontraron a Bahir, un anciano herrero que aún recordaba a Layla de su visita años atrás. Apenas la reconoció, cayó de rodillas. «Pensé que estabas muerta». «No, Bahir», susurró ella, «y no pienso quedarme en silencio». Esa noche convocaron en secreto a los líderes de los barrios subterráneos. Llegaron uno por uno, con ropas gastadas, ojos encendidos. Layla habló sin alzar la voz. Les contó del humo azul del loto, de la caída del visir, de la elección de la esperanza. «No vengo a dar órdenes», dijo. «Vengo a recordarles que no están solos». Una mujer joven llamada Dina se levantó. «¿Y si esta vez fallamos? ¿Y si Azrak no cae?». Layla se acercó a ella. «Entonces que cuando nos miren sepan que no nos arrodillamos y que esa imagen los persiga hasta su última noche». Khalid alzó su voz por primera vez. «Necesitamos encender el fuego, no con armas, con memoria. Mañana cada uno de ustedes cuente lo que vio. Cuente quién era Layla. Cuente lo que hicieron en Al-Nur. Que cada niño repita esa historia. Que cada madre la cante». A la mañana siguiente, en las paredes de Qalat Nur comenzaron a aparecer dibujos hechos con carbón. Una mujer con una lanza, un cuaderno abierto, una niña con una corona de espinas. Eran los rostros de Layla, Khalid y Rima. Los guardias no entendían cómo habían llegado allí. Tampoco podían impedir que aparecieran en más lugares. En puertas, en piedras, en mercados cerrados. Azrak lo supo y enfureció. Ordenó la ejecución de 5 personas por difundir rebelión. Pero el pueblo no reaccionó como esperaba. En lugar de miedo, hubo silencio. Y después, canciones. Layla sabía lo que venía y no podía permitirlo. «Tenemos que irnos antes de que nos atrapen. No podemos arriesgarlos a todos», dijo a Khalid. «Hay otra salida», dijo Bahir. «Por las catacumbas, pero lleva al oeste, hacia el mar». Layla lo miró. «Entonces iremos al mar.
y encenderemos otra hoguera allí. Layla, Khalid y Rima se despidieron. De Bahir esa misma noche. No hubo abrazos ni palabras grandilocuentes. Solo una mirada, una promesa muda de volver, de continuar la lucha con la verdad como bandera. Guiados por un niño huérfano que conocía las entradas ocultas, llegaron hasta una compuerta escondida detrás de una fuente seca. Las catacumbas comenzaban allí, el aire era espeso. Olor a humedad, a historia enterrada. Avanzaban con faroles de aceite, cruzando pasadizos tallados siglos atrás. En las paredes, grafitis antiguos hablaban de traiciones pasadas y de reyes olvidados. Cada paso era una comunión con los fantasmas del pueblo. Es como si todo el dolor del mundo estuviera atrapado aquí, murmuró Rima. Y aún así seguimos caminando, respondió Layla. Tardaron horas en llegar al otro extremo. Salieron a un claro rodeado de árboles gruesos y oscuros. Desde allí se veía el mar. El círculo de los mares estaba cerca. El camino hacia la costa fue diferente, más abierto, más brillante, como si el mundo quisiera recompensarles la oscuridad vivida. Rima, por primera vez en semanas, rió a carcajadas cuando una cabra se escapó con su capa. Layla la observó desde atrás y sintió que esa niña ya no era una sombra, sino una llama. Khalid se acercó por detrás y le puso una mano en el hombro. No estamos salvando un mundo, solo estamos tratando de no repetirlo. Layla lo miró con poesía, ternura. Tal vez eso sea suficiente. En la costa fueron recibidos por pescadores que aún recordaban los tiempos en que Layla había sido prisionera del silencio. Los abrazaron, les dieron pan, aceite, pescado seco, y les hablaron de un grupo que se reunía al anochecer, los que aún creían. Al llegar encontraron una fogata y decenas de rostros expectantes, hombres, mujeres, niños, algunos armados con redes, otros con poemas. Layla subió a una roca y habló. No gritó, no arengó, solo contó su historia, la de Khalid, la de Rima, la del pueblo que eligió no callar. No venimos a buscar héroes, dijo. Venimos a recordarles que los héroes son quienes no se olvidan de su voz. Esa noche, mientras dormían en una choza de madera, Layla se despertó sobresaltada. Khalid también. Afuera, un caballo relinchaba. Salieron. En la playa, una figura esperaba junto a la orilla. Samira, susurró Layla. Era ella, más delgada, más envejecida, pero viva. Vine por ustedes, dijo. Azrak ha puesto precio a sus cabezas. Y yo tengo algo que puede cambiarlo todo. Abrió una bolsa. Dentro cartas, decenas, firmadas por nobles del este. Eran pruebas de que Azrak no era heredero de ningún trono. Era un impostor. Con esto, comenzó Khalid, con esto podemos desarmarlo, sin derramar sangre, terminó Layla. Pasaron los días siguientes preparando el viaje al Círculo del Este, donde los documentos serían presentados ante los sabios de todas las regiones. Rima entrenaba con otros jóvenes. Layla escribía sin parar. Khalid tocaba el oud en las noches, como una plegaria sin nombre. Pero la tensión crecía. Layla y Khalid apenas hablaban. No discutían, pero algo se rompía en la distancia. Una noche, en lo alto de un acantilado, ella habló. ¿Aún me amas?, preguntó. Khalid la miró largo rato. Más que nunca. Pero ya no sé cómo. Ella bajó la mirada. Las lágrimas rodaron sin permiso. Yo tampoco. Todo en mí es lucha. Hasta contigo. Khalid la abrazó. Fuerte, como si quisiera evitar que el viento se la llevara. Entonces luchemos. Pero juntos partieron hacia el este al amanecer. El mar quedó atrás. Las cartas iban escondidas bajo la ropa de Samira. Layla cabalgaba al frente, con Rima a su lado. Khalid cerraba la marcha, con los ojos fijos en el horizonte. Sabían que el enfrentamiento final no sería con espadas. Sería con verdad, con historia, con la memoria. Y también sabían que el precio podía ser el amor, pero estaban listos para pagar lo que hiciera falta. El viaje al Círculo del Este no fue silencioso, fue una peregrinación. A medida que avanzaban, aldeanos dejaban sus hogares para unirse a la marcha. No eran soldados, eran madres, pastores, jóvenes con espadas de madera y viejos con bastones. Algunos buscaban esperanza, otros justicia, pero todos seguían el nombre de Layla como si siguieran una promesa. Rima cabalgaba junto a ella, cada vez más segura, más decidida. A pesar de su juventud, había madurado con una rapidez inquietante.
Guardaba las cartas que probaban la impostura de Azrak como si protegiera su propio corazón. Khalid, por su parte, mantenía la distancia en los últimos días. No era frialdad, era carga. Cada paso lo acercaba al punto donde podría perder a Layla para siempre. Una noche, acampado cerca de un río, Layla se despertó sola. Salió de la tienda y vio a Khalid bajo la luna hablando en voz baja. No necesitó preguntar. ¿Le hablas a tu madre otra vez? Él asintió sin mirarla. Le digo que estoy cansado de luchar, que solo quiero paz para ti, para Rima, para... Mi Layla se acercó, lo abrazó por la espalda. Vamos a lograrlo. Esta vez no vamos a perder. ¿Y si sí? Susurró él. Entonces que sea por algo verdadero. Cuando llegaron al Círculo del Este, las puertas se abrieron gracias a la Peasant Post, carta enviada por Samir. Pero la atmósfera era tensa. Los sabios del Círculo no eran fáciles de convencer. Se reunían en una sala abovedada, donde la piedra hacía resonar cada palabra como un eco ancestral. Frente al consejo, Layla narró su historia. No como una víctima, sino como testigo. No suplicó, no imploró. Solo habló de lo que vio, de lo que vivió y de lo que temía que volviera a repetirse. Samira mostró las cartas. Rima repartió copias. Khalid no dijo una palabra, pero su presencia fue tan sólida como una muralla. Al terminar, Zafir, el sabio mayor, la miró durante un largo silencio. ¿Qué deseas de nosotros, Layla del desierto? Justicia, no venganza. Justicia para todos los que no tienen voz. El consejo deliberó 3 días. 3 días de espera, de tensión, de noches en vela. Rima entrenaba con los jóvenes del lugar. Samira organizaba rutas de escape por si todo se torcía. Khalid se mantenía en la sombra. Y Layla escribía. Al 4.º día los sabios les dieron su respuesta. Apoyarían la verdad, pero no como jueces. Sería el pueblo quien decidiría. En juicio abierto. En la ciudad sagrada de Nimra. La noche antes de partir, Layla y Khalid caminaron, solos por los jardines del Círculo. Las flores nocturnas liberaban un aroma dulce que casi dolía de tan puro. ¿Estás lista?, preguntó él. No, pero igual voy a hacerlo. Se miraron. ¿Y tú?, le preguntó ella. ¿Aún me amas?, él tardó en responder. Más que nunca, pero el miedo a perderte es más fuerte que nunca también. Entonces que el amor sea más fuerte que el miedo. Se abrazaron, se besaron, no como los amantes del principio, como los sobrevivientes de una historia que aún no había terminado. El día del juicio amaneció con neblina. La ciudad de Nimra despertaba lentamente, como si supiera que la historia estaba a punto de cambiar su curso. En la gran explanada de piedra frente al Templo de los Ecos, se levantó un estrado circular. Allí, ante representantes de todas las regiones, se enfrentarían Layla y Azrak. Miles de personas se agolpaban en las calles, colinas y balcones. Algunos llegaban con pancartas de apoyo, otros con piedras ocultas, pero todos estaban allí por una razón. Querían la verdad. Layla subió al estrado vestida de blanco, con el cuaderno de notas atado al pecho. A su lado, Rima sostenía las cartas. Khalid se quedó en los márgenes, entre la multitud, preparado para actuar si todo se torcía. La llegada de Azrak fue teatral. Cabalgaba un corcel negro. Iba cubierto con armadura dorada, la cara descubierta, una sonrisa torcida en los labios. Saludó como un rey, pero recibió más silencio que vítores. Zafir se alzó entre ambos como árbitro del juicio. Hoy no hay reyes ni vasallos, solo historia, solo palabras, solo verdad. Cada uno tendrá su turno, y el pueblo decidirá. Azrak habló primero. Su discurso fue firme, convincente. Se presentó como restaurador del orden, como víctima del caos. Dijo que había nacido del linaje del emir, que su madre fue ocultada por los sabios. Prometió estabilidad, gloria, control. Layla lo escuchó sin parpadear. Luego dio un paso al frente. Tu historia es una pintura hermosa, pero pintada con la sangre de inocentes. Levantó las cartas. Estos documentos no solo prueban que no eres hijo de nadie real, prueban que compraste tu lugar con traición, extorsión y muerte. Aquí están las firmas de quienes te vieron mentir. El murmullo del público fue inmediato. Rima entregó copias a los sabios. Layla siguió. Yo no vengo a pedir poder. No quiero tronos. Vine porque sé lo que es perderlo todo. Y sé que si tú reinas, nadie tendrá nada que perder.
porque ya lo habrás tomado todo. Azrak la interrumpió con una carcajada. Palabras de una bastarda que fue abandonada en la arena como un perro. Layla lo miró, no con odio, con compasión. Sí, fui abandonada, pero el desierto me crió. Y tú, que vienes del mármol, no sabes lo que es ganarse el agua gota a gota, ni el respeto paso a paso. Zafir hizo sonar el gong. El juicio estaba completo. El público debía votar al día siguiente. Se establecieron urnas, se organizaron grupos de diálogo. Era la forma más pura de justicia, sin espadas, sin cadenas. Esa noche, Layla no durmió. Caminó sola por Nimra, entre cantos, tambores y rostros que la reconocían. Algunos la bendecían, otros la miraban con miedo, pero nadie la ignoraba. Al regresar, encontró a Khalid junto al fuego. Estaba escribiendo algo. ¿Qué haces? Una carta, por si no vuelves conmigo, para que Rima la lea. Layla se sentó a su lado. No hablemos de pérdidas ahora, hablemos de comienzos. Khalid cerró la carta, la guardó y le tomó la mano. Entonces dime, ¿qué haremos si ganamos? Ella sonrió. Construir, cuidar, amar sin miedo. El amanecer trajo el veredicto. El 87% del pueblo votó contra Azrak. Fue destituido públicamente. Su rostro tapado con un velo blanco, símbolo de vergüenza en la tradición de Nimra. Fue exiliado sin derecho a portar armas ni cargos. Layla fue declarada testigo eterna, título reservado a quienes transforman un pueblo sin reclamar nada para sí. Pero ella sí reclamó algo, reclamó un lugar. En el valle de Miran, donde, años atrás, el desierto le dio una segunda oportunidad. Allí construyeron una casa, no grande, no ostentosa, pero llena de libros, de niños que venían a aprender, de historias junto al fuego, de canciones que Khalid escribía para Rima y para quienes llegaban en busca de paz. Layla, cada tarde, escribía en su cuaderno una historia sin fin, porque sabía que mientras alguien contara, mientras alguien recordara, el amor no moriría, y que lo vivido valía cada grano de arena. La mañana en que todo comenzó de nuevo no tuvo anuncio. No hubo trompetas, ni amenazas, ni señales en el cielo. Solo una brisa suave entrando por las ventanas de la casa en Miran, revolviendo los papeles de Layla y despertándola con olor a madera húmeda y pan recién hecho. El mundo no se rompía, despertaba con ellos. Khalid ya estaba fuera, cortaba leña sin camisa, con el cabello recogido en una trenza suelta. Años habían pasado desde la caída de Azrak, y sin embargo el silencio de esa tierra seguía siendo su refugio. Rima entrenaba al borde del riachuelo con dos jóvenes del pueblo. Ya no era una niña, era una maestra. Layla los observó desde el umbral. En su mano, el cuaderno con tapas gastadas. Dentro, la historia que todos pedían escuchar una y otra. ¿Ves? No como un cuento, como un legado. Esa tarde llegaron viajeros. Una familia del norte, un poeta ciego de Kalat Nur y una anciana que aseguraba haber conocido a la madre de Khalid. Se sentaron en el claro frente a la casa. Layla sirvió té. Khalid colocó una manta. Rima puso su laúd en el regazo y comenzaron. Layla leyó la historia desde el inicio, desde el abandono, con voz clara, sin adornos. La anciana lloró al oírla. El poeta la memorizó. El niño pequeño de la familia la repitió en voz baja hasta quedarse dormido en el regazo de su madre. Aquel fue el inicio de algo más grande. Lo que parecía una casa se volvió escuela. Lo que parecía una escuela se volvió santuario. Gente llegaba de todas partes. Algunos a aprender, otros solo a escuchar. Khalid enseñaba filosofía, defensa y agricultura. Layla narraba, guiaba debates y organizaba asambleas entre tribus que antes no se hablaban. Rima, ahora joven adulta, viajaba de aldea en aldea llevando copias del cuaderno. Un día, un joven noble de Al-Nur llegó a caballo. Traía noticias. Azrak había muerto en el exilio. Sus últimos días los pasó en silencio, escribiendo notas que luego fueron quemadas. Ningún ejército había intentado tomar el poder después. El pueblo, cansado de líderes, había elegido vivir en comunidad. Layla escuchó la noticia sin alegría ni tristeza. La historia no se borra, dijo. Solo aprende a dejar de repetirse. Pasaron años. Los cabellos de Khalid se volvieron grises. Rima se enamoró de una mujer herrera y ambas construyeron una forja junto al río.
Layla siguió escribiendo incluso cuando la vista comenzaba a fallarle. Su cuaderno original fue copiado tantas veces que terminó llamándose el libro del IC-107. Agua y la arena. Una tarde Layla no despertó de la siesta. Khalid la encontró aún con el cuaderno en el regazo. Su rostro era sereno, como si aún estuviera escuchando alguna historia que el viento traía desde lejos. El pueblo la enterró junto al árbol más antiguo del valle. Khalid la cubrió con una manta tejida por rima. Sobre la tumba colocaron una piedra con un solo verso. Aquí duerme quien no pidió poder, pero despertó un mundo. Khalid vivió 10 años más. Enseñó hasta el final. Murió una mañana de otoño con una taza de té en la mano y los pies en la tierra húmeda del jardín. Rima lo despidió con una canción. El pueblo lloró como si perdiera el sol. Los nuevos maestros conservaron la casa. Cada año, en la fecha del juicio en Nimra, se leía el libro completo en voz alta frente al fuego. Y así, generación tras generación, en aquel rincón donde el desierto dio paso al verde, renacía el sol. Y ahora que has escuchado toda la historia, ¿qué te ha dejado esta travesía por el desierto? ¿Qué parte de Layla, Khalid o Rima resonó contigo? ¿Alguna vez sentiste que el amor podía salvarte de la tormenta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantará leerte. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna frase te hizo detenerte a pensar, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en las próximas historias que están por venir. Cada semana traemos relatos como este, llenos de emoción, giros inesperados y sobre todo, alma. Y recuerda, tu suscripción no es solo un clic, es una promesa de seguir creyendo en el poder de las historias. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por sentir con nosotros. Hasta la próxima, donde las palabras vuelvan a encender el fuego.